Bueno, seguimos en la temporada de Cuaresma. La palabra Cuaresma viene de una traducción del latín que significa 40. Y si quisiéramos describir qué es la Cuaresma, sencillo, una sola oración. La Cuaresma son 40 días para acercarnos al corazón de Dios en ayuno, servicio y oración. Y en la liturgia de la iglesia, en la programación de la iglesia, esta semana empieza lo que dijeron la Semana Santa. Posiblemente sea la semana más importante de la Cuaresma. Es una semana donde empieza un domingo como hoy, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conocida como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Le sigue con la crucifixión, muerte y crucifixión y su resurrección. Amén. Y vamos a ir al libro de Lucas 19. Lucas 19, vamos a estar hablando hoy sobre la entrada triunfal. Estos acontecimientos que pasaron esta semana son tan importantes que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los mencionan. La pastora estuvo hablando de Mateo y leyó la historia, pero a mí me gusta en esta ocasión leer Lucas, porque Lucas trae algunos detalles que no lo dicen los otros evangelios. Amén. Vamos a leer y vamos a recordar un poco cómo fue que pasó la entrada triunfal. Lucas 19, versículo del 29 al 38, dice así. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor los necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito, tal como Jesús había dicho. Y efectivamente, mientras los desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor los necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones, bendiciones. Otras traducciones dice Hosana. Hosana significa el que salva o el que viene a salvar. Hosana, Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Amén. Palabra de Dios. Bueno, ese domingo, como dice la historia, el pueblo estaba contento, el pueblo se regocijaba, estaba alegre. Habían esperado por muchos años, muchísimos años, la venida del Mesías esperado por muchísimos tiempos. Y dice que decían, Hosana, Hosana en las alturas, bendito al que viene el nombre del Señor. Yo me imagino que a lo mejor el chofar sonaba, pupú, pupú. Se acerca el Mesías esperado por tanto tiempo. Había danza, había júbilo, el pueblo se regocijaba. Amén, danzaba y bailaba, se alegraba, porque por fin se cumplían las profecías. Imagínense en este momento 2026, aquí en este mismo lugar, que pasara esto. Que Jesús viniera en un burrito. Imagínense ustedes quién sería la primera persona que vería a Jesús. Santo lo viera y le dijera, Jesús, bienvenido, entra Jesús, Jesús. Llevamos 2000 años esperándote, Jesús. Deja aquí el burrito, yo te lo cuido, yo le doy agua. Pasa, Jesús. Y cuando Jesús entrara, tiraremos la alfombra roja y todos empezaríamos a alabarlo y a glorificarlo. La banda subiría y empezaría a tocar una alegría tremenda. Gloria a Dios. Amén. Y el pueblo se regocijaba y cantaba y decían, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana. Algunos quisiéramos arrodillarnos y levantar las manos, otros quisiéramos tocar su manto. Había una furia de alegría, de fiesta. Y así es como se sentía este pueblo judío.
Había alegría, había fiesta, tenían algo para celebrar. Pero a pesar de todo este regocijo y toda esta fiesta, Jesús no sentía lo mismo. ¿Sabía usted eso, que Jesús no sentía lo mismo? Jesús tenía un ánimo diferente, su tono de voz era diferente, su lenguaje era diferente, su postura corporal era diferente, su vibra era diferente. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Manténgase en el libro de Lucas 19, que vamos a leer algunos detalles muy interesantes. Vamos a Lucas 19, versículo 41. 19:41. Dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús está diciendo estas palabras con llanto, con tristeza, calmado. Un ambiente, algo diferente a lo que estaba sintiendo el pueblo. En 3 ocasiones menciona la Biblia que Jesús lloró. Y esta era una de esas ocasiones. Y usted me dirá, bueno, pero a lo mejor fueron lágrimas de alegría, porque el pueblo está alegre, se está regocijando. Muchas veces lloramos de alegría cuando nos dan una buena noticia, cuando nace un hijo, cuando nos casamos. Un momento de alegría. Pero sin embargo, Jesús no sentía lo mismo. Y esas lágrimas posiblemente no fueran de alegría. Esa semana Jesús sufrió físicamente en su cuerpo, espiritualmente, su peor semana en toda su vida. Para nombrarles algunos dolores y cosas que pasó, dice, fue arrestado, se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, cargó una cruz de madera muy pesada, una lanza atravesó su costado. Dice la Biblia, como gotas de sudor con sangre salieron del cuerpo de Jesús. Y esto literalmente se llama en la medicina hematidrosis. Es cuando el cuerpo está en un dolor muy fuerte y se estresa mucho el sistema nervioso y produce sudor con sangre. Literalmente esto fue así. En el momento que Jesús entra a Jerusalén, ya Jesús sabía los acontecimientos. Ya él tenía la revelación de lo que iba a suceder. Amén. Pero a pesar de todos esos dolores y a pesar de todo lo que él iba a pasar, que ya lo sabía, Jesús no lloraba por eso. Y aquí nos muestra Lucas por qué lloraba Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas, ahí mismo al 19, versículo del 42 al 44. Lucas 19, del 42 al 44. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: como quisiera hoy tú, cuando dice tú se refiere al pueblo, que entre todos los pueblos entendieras el camino a la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta en tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, no habrá piedra sobre piedra, se acabará todo. Esto fue dicho en el año 33. En el año 70, Jerusalén fue destruida completa. No quedó piedra sobre piedra, destruida completa. Y fue hasta 2000 años después, en el 1948, donde Jerusalén, Israel, se convierte otra vez en una nación. Y la última versículo dice: porque no reconociste cuando Dios te visitó. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Jesús dice: como quisiera hoy, como anhelo que entendieras el camino a la paz, la importancia que nos da la paz en Cristo. Fíjese que dije, la paz es en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones y vivimos sobre todo una vida corrupta, desorganizada, como muchos posiblemente, lo que más necesitamos en nuestra vida es paz. Es paz.
Amén. David dijo, en paz me acostaré y así dormiré. Qué importante la paz para dormir. A veces no podemos dormir y tomamos pastillas, pero lo que necesitamos es un poquito de paz, no tanta pastilla. Paz para dormir. Qué importante la paz en el matrimonio. Qué importante la paz en la familia, en el trabajo, tener paz. Cuando empezamos a ponernos mayores de edad, no estoy mirando a nadie específicamente, cuando empezamos a ponernos mayores de edad, deseamos vivir en un lugar donde haya paz, un lugar que haya tranquilidad, que no haya mucha bulla. Buscamos la paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz de Dios, y vamos a entender esto, porque la paz de Dios no es circunstancial. El gozo que tengo yo, como dice la canción, no tiene que ver nada de lo que está a mi alrededor. Y la paz es lo mismo. La paz que Dios nos da no tiene que ver nada con lo que pasa a nuestro alrededor. Si vas a la Biblia, el Salmo 29:11. Salmo 29:11. Salmo 29:11 dice, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. O sea, si yo entiendo un poco lo que está diciendo aquí, esto me está diciendo que la paz es el producto de la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Escribe esto? La paz es el producto de la bendición de Dios en nuestra vida. Es el resultado de estar bajo la bendición de Dios. Cuando estamos bajo la bendición de Dios, vivimos con paz, dormimos con paz. Nuestro matrimonio en paz. Hay paz en nuestra familia. Amén. La paz nos ayuda a vivir confiado, sin importar cuánto tengamos, sin importar nuestro estado físico o civil, sin importar ninguna circunstancia. Y Jesús quería que este pueblo estuviera bajo la bendición, bajo la paz de Dios. Que abrieran sus corazones y tuvieran una paz verdadera. Vamos a seguir en Lucas. Lucas 19:44. Ese último versículo. Lucas 19:44. Vamos a leerlo una vez más. Jesús está llorando. Lo dice la Biblia, está llorando. Está en un lamento, un grito de lamento, de dolor. Cuando dice estas palabras, dice, porque no reconociste cuando tu Dios te visitó. Wow. Porque no reconociste cuando tu Dios te visitó. Ahora empezamos a entender un poco el porqué del llanto de Jesús. Este pueblo perdió la oportunidad, tantos años esperando, para ser más exacto, desde el libro de Malaquías, 500 años esperando que viniera la entrada del Mesías, como lo describe en Jerusalén. Para ser más exacto, desde el Salmo 118 que David escribe, 1000 años esperando este momento. Y perdieron la oportunidad. Perdieron la llegada del Mesías. No reconocieron a su rey, dice el Señor. Deseamos la presencia de Dios en nuestra vida, la chequina de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere tocar el corazón de su pueblo en esta mañana. Dios quiere tocar el corazón de su iglesia, de los matrimonios, de los jóvenes. Dios quiere tocar nuestro corazón en esta mañana. Amén. Pero muchas veces estamos tan entretenidos, distraídos y ocupados en las cosas de la vida, a veces las cosas que no son importantes, que no reconocemos cuando Dios nos visita, no reconocemos cuando Dios nos habla, no reconocemos cuando Dios está llamando a nuestra puerta. Aleluya. Hablando de entretenidos, distraídos y ocupados, esta semana estuve leyendo un libro muy interesante, se los voy a recomendar después, y decía una frase que me llamó mucho la atención. Porque siempre queremos guerrear. Vamos a guerrear, como dice Pablo, vamos a guerrear la palabra, vamos a guerrear. Pero este libro decía, el enemigo ya no necesita destruirte, solo necesita mantenerte ocupado. Oye, cuánta verdad y cuánta revelación hay en esta palabra. El enemigo ya no necesita destruirte, solo necesita mantenerte ocupado.
Vivimos vidas ocupadas, tan ocupados que ya no aprovechamos el tiempo. Se hizo un estudio, una estadística, y dice que las personas pasan hoy en día 2.400 horas en el teléfono. Si sacamos la cuenta, son aproximadamente 100 días, 3 meses completos en el teléfono. ¡Wow! Muchas veces me gusta ir a los restaurantes. Restaurantes caros, restaurantes baratos, los restaurantes. Pero una cosa que mi esposa se ríe, que me gusta hacer, yo empiezo a mirar todas las mesas. Y trato de imaginar lo que está pasando en cada mesa. Y veo una conversación. Estos están peleando. Entonces miro para acá. Pero me he fijado últimamente, he puesto más atención, que a veces veo una mesa que hay 5, 6, 7 personas. Amén, una familia bonita, arreglada. Salieron de la iglesia un domingo, se ven bonitos, arreglados como ustedes. 5, 6, 7 personas en el teléfono. Estamos sentados, estamos tan ocupados, los niños en la escuela, las mujeres cocinando, lavando, trabajando, el hombre trabajando, cortando la hierba, haciendo todas estas cosas. Y tenemos una oportunidad, las 7 personas, ahí sentados, comiendo, decir, mis hijos, ¿cómo les fue en la escuela? ¿Cómo están las tareas? La maestra me va a llamar. ¿Cómo te fue en el trabajo? Y podemos conversar, pero sin embargo, nos las pasamos en el teléfono. Entretenidos en el teléfono. Y usted se ríe. Pero el teléfono está destruyendo muchísimos matrimonios hoy en día. Usted sabe que en las consejerías, la queja más grande que traen todas las parejas es el teléfono. El teléfono. La primera queja, el teléfono. El teléfono hoy en día, va a sonar cómico, pero se ha convertido en el tercero en la relación del matrimonio. El tercero. Amén. Vivimos ocupados y a veces no damos tiempo a las cosas importantes en la vida. Y el pueblo judío no reconoció la visita de Dios, no porque Dios no vino. Dios hizo su papel, Dios hizo su trabajo, hizo su parte, sino porque estaban tan entretenidos y distraídos con sus expectativas. Recuérdese esa palabra, con sus expectativas. El Mesías estaba frente a ellos, la salvación estaba frente a ellos, esperada por tantos años, y no reconocieron. Estaban espiritualmente ciegos, no lo reconocieron. Iglesia, Jesús lloró porque su pueblo no reconoció al Hijo de Dios, ni la paz que Él les traía. La Biblia dice que Dios conoce nuestros corazones. Dios ve más allá de las apariencias y conoce el corazón, nuestros corazones. Y Jesús veía que mientras este pueblo celebraba de alegría, se gozaba, danzaba y celebraba, Jesús veía que sus corazones estaban cerrados, sus corazones estaban vacíos, había mucha apariencia. Jesús lloró porque sabía que muchos celebrarían con palmas, con música, con danza, pero no abrirían el corazón. Jesús lo pudo ver. Jesús lloró porque Jerusalén celebraba al rey que quería y no al Salvador que necesitaban. Esperaban un líder político, un guerrero que viniera en un caballo grande, fuerte, con una armadura, con un ejército. Pero Jesús entró tranquilo, con un burrito, como un sacerdote que viene a reconciliar los corazones con Dios, con nuestro Creador. No reconocieron el Hijo de Dios que venía a traerles paz. Repito, el pueblo judío no reconoció la visita de su Dios. No porque Dios no vino, sino porque estaban distraídos con sus expectativas. Y cuando las expectativas de este pueblo no fueron cumplidas, lo rechazaron y lo negaron. El pueblo gritaba, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito al que viene en nombre del Señor. Solo unas horas después, como dijo el pastor, unos días después, mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo, no lo queremos. Literalmente eso fue lo que le dijeron. Denos a Barrabás. Barrabás es un delincuente, un bandido, un malhechor, sentenciado a muerte por una corte. Preferían a Barrabás. Y cuando leemos esto, yo me indigno muchas veces con este pueblo.
Y nos enojamos y decimos, qué pueblo tan malvado, qué pueblo tan sucio, tan corrupto. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Qué le pasó al corazón de estas personas? ¿Cómo pudieron cambiar tan rápido en unos días? ¿Cómo pudieron? Ese mismo pueblo que Jesús alimentó en una ocasión a más de 5,000 personas. En otra ocasión a más de 4,000 personas. La Biblia registra 37 milagros. ¿Dónde están esas personas que Jesús bendició, que Jesús sanó, que Jesús alimentó? ¿Dónde están las personas agradecidas? El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25 dice, y también otras muchas cosas que hizo Jesús, refiriéndose a milagros, sanidades y prodigios, que si se escribieran cada una por sí, pienso, dice Juan, que ni aún todos los libros del mundo pudieran escribir todo lo que pasó. La Biblia nos da una porción, un porcentaje de todo lo que pasó en la vida de Jesús, en estos acontecimientos. ¿Dónde están todas estas personas que Jesús liberó, que sanó, como les dije? ¿Dónde están los leprosos? ¿Dónde están los ciegos? Los ciegos es el milagro que más hizo Jesús en la Biblia, los ciegos. Algo que es muy interesante, que siempre eran los hombres ciegos. Nunca sanó a una mujer ciega. No sé qué quiere decir eso, pero hay algo por ahí. Todos los ciegos que sanó, todos eran hombres. Amén. ¿Dónde están esas personas agradecidas? ¿Por qué tan fácilmente se olvidaron de todas esas maravillas, todas esas cosas, los prodigios que Jesús hizo? ¿Cómo es posible? Y criticamos a ese pueblo, claro que lo criticamos, porque actuó muy feo. Pero la realidad es que no somos tan diferentes como ese pueblo. Amén. Cuando nuestra esposa, cuando nuestro esposo no cumplimos nuestras expectativas en el matrimonio, lo queremos abandonar. Enseguida hablamos de divorcio, de separaciones. Muchas veces cuando nuestro hijo comete errores, droga, problema, prostitución, póngale el nombre que usted quiera. Muchas veces, en vez de dar una mano a nuestros propios hijos, nuestra propia sangre, sangre de nuestra sangre, le cerramos las puertas y le decimos, para ti no hay lugar. Y usted a lo mejor dice, no, conozco muchísimas familias que los hijos llevan años que no conversan con los padres, que los padres no conversan con los hijos. Muchísimos matrimonios que viven en problemas. Amén. Y esto me recuerda un poco cuando María y José iban rumbo al censo, a Belén, que enseguida que entraron los miraron y dijeron, no. En el mesón no hay lugar para ustedes. El mesón es una de las posadas, es una especie de apartamentos, hoteles, moteles. Para ustedes no hay lugar. ¿Por qué ustedes creen que le dijeron que para ustedes no hay lugar en el mesón? Porque María tenía 9 meses de embarazo y no estaba casada. Dice la Biblia que estaban desposados. Para una muchacha joven embarazada de 9 meses que iba a traer bochorno a la familia, al pueblo, para esa persona no había lugar en el mesón. Y muchas veces las personas que más confiamos, que más queremos, nuestra propia familia, nuestros propios hermanos, padres, nos cierran las puertas. Las personas que están supuestos a amarnos incondicionalmente, regardless of. Y sentimos el rechazo de nuestra propia familia. Qué duro es eso. Qué duro es eso. Amén. En Juan 11, cuando no cumplen nuestras expectativas, cerramos las puertas. Cuando la iglesia no cumple nuestras expectativas, nos alejamos de la iglesia. Juan 11, el capítulo de Juan, versículo 11, vemos la historia de la resurrección de Lázaro. La segunda vez que Jesús llora. Fíjense que Jesús lloró 3 veces en la Biblia y nunca lloró por él. Siempre lloraba por otras personas. Vemos la compasión y el amor y el corazón de Jesús. En esta ocasión, Lázaro, su amigo Lázaro, murió. Pero vemos las expectativas de Marta y María, sus hermanas. Las expectativas de Marta y de María era que Jesús llegara
y lo sanara. Amén, y todo bonito, todo rosado, como dicen en algunos lugares. Esas eran las expectativas. Y esperaron a Jesús. Marta y María esperaron, y Jesús nunca llegó. Y Lázaro murió. Y ahora en Juan 11, capítulo 21, Juan 11, capítulo 21, Marta está hablando y dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, yo sé que Lázaro no habría muerto. Pero vamos, ahí en ese mismo capítulo, Juan 11, el 32, María ahora habla y María dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las mismas palabras, amén, las mismas palabras, la misma forma de hablar, de pensar, las mismas expectativas. Las dos dijeron las mismas palabras, las mismas frases, pensaron lo mismo, la misma intención. Le estaban diciendo: Jesús, llegaste tarde. Jesús, te hubieras apurado un poquito más. Mira, tú sabes la necesidad que tenía Lázaro. Tú estabas muriendo. Jesús era tu amigo, porque la Biblia dice que Lázaro es su amigo. ¿Por qué no estuviste aquí? Todo eso se lo estaban diciendo. Jesús, llegaste tarde. Iglesia, cuando Dios no cumple nuestras expectativas, no es señal de ausencia, es señal de propósito. Amén. Gloria a Dios. Las expectativas humanas son pequeñas, son emocionales, mientras que los planes de Dios son amplios, eternos y transformadores. Cuando Jesús no cumplió las expectativas de Marta y María, es porque tenía algo mayor en su mente. Es porque quería llevar a María y a Marta a un nivel espiritual mayor. Quería ofrecerles algo mayor de lo que sus expectativas esperaban. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene buenos planes para nosotros. Planes para bendecirnos, para prosperarnos, buenos planes. Pero si sigues leyendo, dice que los planes de Dios son mayores y mejores que los nuestros. Jesús tenía algo en mente que era mejor y mayor que lo que Marta y María esperaban, sus expectativas. ¿Y por qué decía algo mayor? Hermano, es más fácil sanar a un enfermo que resucitar a un muerto. Amén. Yo sé que muchos de ustedes, posiblemente, estoy seguro 100%, que muchos de ustedes han orado por enfermos y se han sanado. Pero ¿cuántos de ustedes han orado por un muerto y ha resucitado? Quiero ver las manos. Hasta ahora nadie. Déjeme decirle que yo lo hago. Yo en los funerarios oro por las personas y digo: Señor, levántalo. Señor, dale vida. Nunca ha pasado, pero podría pasarlo un día. Gloria a Dios. El pueblo de Jerusalén no rechazó al Jesús verdadero, sino al Jesús que ellos mismos habían inventado en sus mentes, el mismo que ellos habían hecho su propia expectativa, que era ese Jesús político, ese Jesús militar. Y cuando usted crea un Jesús falso, expectativa de un Jesús falso, como en ese momento hizo Marta y María, tarde o temprano crucificarás a Jesús verdadero. Iglesia, Dios no se mueve según nuestras expectativas. Dios se mueve según su propósito. Déjame repetirte esto. Dios no se mueve según nuestras expectativas. Llevamos años pidiéndole algo a Dios y no se cumple. ¿Por qué será? No sé. Pero las expectativas de Dios son mayores. El plan de Dios para nosotros es mayores y mejores que nuestros planes. Y su propósito siempre está basado en el amor. Todo lo que Jesús, todo lo que Dios hace, su propósito está basado en amor. Jesús lloró por amor. Un amor que no se ajusta a nuestros caprichos, un amor que no se acomoda a mis emociones. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Un amor que no se rinde, que no retrocede. Un amor que no abandona. Un amor que siempre está dispuesto a perdonar. Un amor que nunca deja de ser amor. Amén. El pueblo de Jerusalén, en la entrada triunfal, en un momento, en un instante, cambió su grito de Hosana a crucifíquenlo. Muchas veces nosotros también cambiamos nuestra fe, nuestra manera de hablar,
por dudas, incredulidades y expectativas equivocadas. Pero Dios no cambia. Dice la Biblia que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre está ahí. Somos nosotros los que nos alejamos y corremos y corremos y corremos. Usted sabe que la Biblia tiene muchos tópicos, muchísimos tópicos. Pero el tema central de la Biblia es un Dios de amor que corre y corre y corre y corre tras sus hijos perdidos. Es el tema principal, el tema que más se predica en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque sabe que alejados de Dios nunca seremos felices, nunca estaremos completos, nunca estaremos realizados. Amén. Jesús lloró por amor. Y esa misma semana fue crucificado, murió por ti y por mí, por amor. Quiero contarte una historia verdadera y quiero terminar con esto. Segunda Guerra Mundial, febrero de 1941, en los campos de concentración de Auschwitz, Polonia. Había miles y miles y miles de judíos en esos campos de concentración. Dice la historia, esto está en los libros, que cerca de 1 millón de personas murieron en ese campamento. Ese fue el campamento más grande de Auschwitz en Polonia. Había muchas personas prisioneros de guerra que no eran judíos, estaban ahí por otras razones, como por ejemplo, había un cura polaco que se llamaba Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe, búsquenlo en su casa, una historia linda. Maximilian Kolbe estaba ahí por ayudar y refugiar a los judíos. En una ocasión, un grupo de judíos trata de escaparse del campo de concentración. Y los nazis, los alemanes, lo toman y los traen de regreso. Al otro día les dicen los alemanes, los judíos, los nazis, vamos a darle una lección a este pueblo para que aprendan quiénes son los que mandan aquí. Dice, vamos a matar a 10 personas. Vamos a ponerle en un cuarto que mueran de hambre y sed a 10 personas. Y empezaron a llamar nombres al azar de la lista. Y cuando llaman nombres al azar, llaman un hombre que se llama Andriy Gazonovac. Cuando dicen Andriy Gazonovac, este hombre se tira al piso, empieza a llorar desesperado. Dice, por favor, yo no quiero morir, no me maten, tengo familia, estoy joven todavía, no quiero morir. Por favor, tengan piedad de mí. Y los alemanes se burlaban y se reían de él. Por favor, y él seguía clamando, tengan piedad de mí. Y en medio de esta bulla, de este llanto, sale este cura polaco, dice Maximilian Kolbe, yo puedo morir en su lugar. Wow, eso está fuerte. Yo puedo morir en su lugar. Los alemanes se empiezan a reír y se empiezan a burlar. Mira, si tú quieres morir en su lugar, ese es tu decisión. Esa es tu opción. Amén. Y tomaron a 10 personas y los pusieron en un cuarto. Alrededor de unos 12 o 13 días, abrieron el cuarto y todos estaban muertos. Todos murieron de hambre y sed. 40 años después, los reporteros están haciendo unos documentales sobre lo que pasó en esos campos de concentración. Y están entrevistando, ¿usted sabe a quién? A Andriy Gazonovac, el hombre que tenía que haber muerto aquella vez. Y este hombre lloraba. Mientras contaba las historias, estaba en su casa, los reporteros vinieron y él contaba su historia, lo que pasó, la dificultad que pasó. Y mientras él estaba contando estas historias, le dice a los reporteros, síganme. Y empiezan a caminar y llegan en la parte atrás de su casa y había un jardín bello, de flores de todos los colores, un jardín hermoso. Y en el medio de ese jardín había una piedra, una lápida de piedra que decía, en memoria de Maximilian Kolbe, el hombre que murió en mi lugar. ¡Wow! ¡Qué duro está eso! Mi hermano, eso es lo que hizo Jesús ese día. Lo que hizo Jesús por ti y por mí. Murió y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y mientras ese pueblo gritaba, ¡crucifíquenlo! ¡Denos a Barrabás! ¡Mátenlo! Jesús decía, Padre,
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como ese pueblo muchas veces fallamos. Fallamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los hermanos, en el trabajo. Fallamos. Pero Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Su amor por nosotros permanece para siempre. Su amor nos sostiene, su amor nos perdona y su amor nos salva. Cerremos nuestros ojos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, estamos en tu presencia esta mañana. Señor, perdónanos porque muchas veces, como ese pueblo, tú has estado aquí, has estado tocando nuestros corazones, Señor, y te hemos pasado por alto. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no supimos a veces apreciar, Señor, tu sacrificio en la cruz. Perdónanos, papá, en esta mañana. Estamos arrepentidos, Señor, nos arrepentimos. Señor, tú estás pasando por aquí en este día. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales, podríamos ver a Jesús bajándose del burrito, caminando aquí hacia el frente, tocando a cada uno de nosotros, diciéndonos: mi hijo, te amo. Mi hijo, morí por ti. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo volvería a hacer, porque te amo. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que tu amor sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y como pueblo, como iglesia, como cristiano, a veces te fallamos tantas veces, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, y que nos levantes de tu mano, Señor. Levántanos a un nivel espiritual. Queremos estar más cerca de ti, hablar como tú, pensar como tú, vivir como tú, Señor. La iglesia se abre para toda aquella persona que diga: Señor, te necesito hoy, no mañana. Señor, te necesito hoy. Pasa al frente hoy con tu familia. Aprovecha este tiempo, porque no sabemos cuándo va a ser el último latido de nuestro corazón. No sabemos cuándo un día Dios nos llame y nos toque partir de este lugar. Asegúrate de estar en buenas, estar en bien con Dios. Quiero orar por ti en esta mañana. Queremos orar por ti en esta mañana. Pasa al frente, toma a tu esposa de la mano. Queremos orar por ti. Toma a tu hijo de la mano. Queremos orar por ti. Toma a tu amigo, a lo mejor lo invitaste. Tómalo de la mano y dile: ven, vamos a Jesús en esta mañana. Queremos orar por ti en esta mañana. Gloria a Dios. Pasa al frente en este día, Señor. Toca a tu pueblo en oración. Gloria a Dios.
Te damos la gloria, Rey. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por obrar en cada hogar. Gracias, Señor, por la familia de La Roca, Señor, porque tú nos permites, Señor, en temporadas como esta, en ocasiones como esta, en momentos como este, Señor, orar los unos por los otros. Estar unidos, Señor, con un plan y con un propósito en común, Señor. Acercarnos más a ti, amado Rey. Señor, continúa obrando. Mira aquellos que están online, Señor, también. Obra, bendito Dios, en cada país donde estén conectados, Señor, ya sea que están viajando o que viven en otra parte del mundo, Señor, obra en cada uno de ellos, Señor. Que esa misma bendición y ese mismo plan y propósito divino sean, Señor, obrando en sus vidas, Señor eterno. Gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Dios es bueno, amén, iglesia. Dios es maravilloso y Él continúa obrando más y más y más y más y más. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús.